La dama de las camelias, Alexandre Dumas. Capítulo 1. Estoy convencido de que únicamente pueden crearse personajes cuando se ha estudiado mucho a los hombres, así como no puede hablarse un idioma sino hasta que se ha aprendido perfectamente. Como yo no tengo aún la edad suficiente para inventar, deberé contentarme con referir. Así pues, invito al lector a que se convenza de esta historia y de su realidad, cuyos personajes, excepto por la heroína, todavía viven. Y, si no bastara mi testimonio, en París hay testigos de la mayoría de los hechos que compilaré aquí, por si fuera necesario confirmarlos. Una vez dicho esto, explicaré a continuación cómo he podido tener conocimiento de estos detalles y pormenores. El 12 de marzo de 1847 descubrí un gran cartel de color amarillo en la calle Lafitte. Se trataba del anuncio de una venta de muebles y objetos antiguos, la cual tendría lugar debido al fallecimiento de quien los había poseído en vida. El anuncio no mencionaba el nombre del difunto propietario, pero sí la fecha y la ubicación de la venta. Número 9 de la calle Antin, el día 16, de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde. También se mencionaba que la habitación y los muebles podían visitarse durante los días 13 y 14. Siempre he sido aficionado a los objetos antiguos y las curiosidades, y me propuse no perder la ocasión de, si no comprarlas, al menos ver las que aquí se mostrarían. Al día siguiente acudí al número 9 de la calle Antin. Aunque aún era temprano, ya había algunos hombres en la residencia, incluso algunas señoras que, aunque iban ataviadas en ricos trajes de terciopelo, abrigos de cachemira y a la espera de carruajes por demás elegantes, no dejaban de mirar con asombro y admiración el lujo que se mostraba ante sus ojos. Poco después pude entender tal admiración y asombro, pues al recorrer y examinar el espacio, logré reconocer que la casa había pertenecido a una cortesana. Cierto es que una de las cosas que más desean ver las señoras de la alta sociedad, y allí había varias de ellas, es el interior de las casas de estas mujeres, cuyos lujosos coches se cruzan con los suyos. Mujeres que, al igual que ellas, tienen su propio palco en la ópera y en el teatro italiano, incluso al lado suyo. Mujeres que ostentan en París su exuberante belleza, sus lujos, su vida escandalosa. La mujer en cuya casa me encontraba había muerto. Por lo tanto, incluso las mujeres más virtuosas podían entrar en ella. La muerte había logrado purificar la atmósfera de aquella majestuosa cloaca, además de que siempre podían contar con el pretexto de haber atendido la invitación de una venta, sin saber a quién habían pertenecido los objetos. Si bien habían leído los anuncios, querían conocer lo que aquellos prometían y elegir antes que las demás, nada más ni nada menos. Lo cual, claro, les daba la oportunidad de buscar, entre tantas maravillas, las huellas de aquella vida de meretriz de la que habían escuchado, sin duda, tantas historias extrañas. Por desgracia, la dueña se había llevado sus misterios a la tumba, y aquellas señoras no encontraron nada más de lo que estaba a la venta. A pesar de sus buenas intenciones, no lograron dar con un solo detalle de lo que la cortesana había vendido en vida. Fuera de eso, podían hacerse muy buenas compras, ya que los objetos eran magníficos: muebles de palo de rosa, vasos y vasijas chinas, estatuas de bronce de Sajonia, acabados en raso y terciopelo. Todo era esplendoroso. Caminé a lo largo de la vivienda, siguiendo a las nobles señoras cuya curiosidad había guiado sus pasos. Entraron a una alcoba tapizada en tela persa y, cuando estaba por entrar, salieron casi de inmediato, con una sonrisa que mostraba la vergüenza de haber hecho cierto descubrimiento. Entonces deseé aún más entrar a esa habitación. Se trataba del tocador de la fallecida, cuyos más minuciosos e insignificantes objetos
revelaban la abundancia material de la difunta. Había una gran mesa pegada a la pared, de aproximadamente 3 pies de ancho por 6 de largo. Sobre ella se exhibían tesoros de Aucoc y de Odiot. Se trataba de una preciosa y extraordinaria colección de objetos tan indispensables en el tocador de una mujer, en la que no había uno solo que no fuera de oro o de plata, aunque es de observar que dicha colección no se había conformado en la ocasión de un solo amor, sino a lo largo de mucho tiempo. A diferencia de las virtuosas señoras, a mí no me asustaba la vista de la alcoba, por lo que me di la oportunidad de entretenerme examinando minuciosamente cada detalle, de cualquier tipo, y logré observar que cada pieza, magníficamente cincelada y labrada, llevaba distintas iniciales y coronas. Mientras observaba todas aquellas cosas, pensaba en que cada una representaban las prostituciones de la pobre joven y reflexionaba en que Dios había sido muy bondadoso con ella al evitarle el más ordinario castigo, permitiéndole morir en medio del lujo y la belleza de su juventud, y no en la vejez, esa primera muerte para las meretrices. ¿Y es que hay acaso algo más triste que la vejez del vicio, especialmente en la mujer? Una mujer así pierde toda dignidad y no inspira interés alguno. Surge en ella un arrepentimiento perenne, no por el mal camino tomado, sino por los cálculos mal hechos y por los bienes mal empleados. Y esto es de las historias más tristes que puedan oírse. Llegué a conocer una anciana prostituta, de cuyo pasado solo había quedado una hija, casi tan hermosa como ella lo había sido en su juventud, según afirman quienes la conocieron entonces. A esa pobre muchacha, su madre nunca le había dicho, hija mía, si no era para ordenarle que la cuidara en su vejez, tal y como ella la había cuidado en su infancia. Aquella niña se llamaba Luisa, obedecía a su madre despojándose de toda voluntad, de toda pasión, de todo placer, tal y como hubiera realizado cualquier otro oficio si se lo hubieran enseñado. El convivir continuamente con el libertinaje y el vivir en un libertinaje precoz, más su estado constantemente enfermizo, hicieron que la joven no supiera distinguir entre el bien y el mal, pues, aunque Dios pudo haberle dado la capacidad de saberlo, nadie se encargó de cultivarla. Siempre recordaré a aquella niña, quien pasaba por las calles casi todos los días a la misma hora, siempre acompañada de su madre, sin falta, tal y como una madre acompañaría siempre a su hija. Si bien yo era demasiado joven en aquel entonces y no me asustaba la relajada moral de mis tiempos, cierto es que aquella extrema vigilancia me parecía por demás molesta y repugnante. Puede sumarse a eso el hecho de que no había otro rostro virgen que mostrara tanta inocencia como melancolía. Su rostro, pudiera decir, simbolizaba la resignación misma, pero hubo un día en el que el rostro de la joven se iluminó. Entre las disipaciones a las que su madre la sometía, a la niña pecadora le pareció de pronto que Dios le permitiría un poco de felicidad. Después de todo, ¿por qué Dios, que la había hecho débil y sufrida, no habría de brindarle un poco de consuelo debajo de tanto dolor? Cierto día, Luisa descubrió que estaba embarazada, y lo poco que aún tenía de casta y virtuosa se estremeció de felicidad. Ciertamente el alma encuentra extraños refugios. Luisa compartió radiante la noticia con su madre. Me avergüenza decirlo, y no lo hago por congratularme de la inmoralidad. Sin embargo, aunque tal vez sería mejor que me lo callara, considero revelar los martirios que sufren estas mujeres, mujeres que el mundo condena sin darles la oportunidad de ser escuchadas, que son despreciadas sin siquiera ser juzgadas. Me avergüenza, repito, decir que la madre le respondió que su pobreza ya era demasiada para dos, por lo tanto, para tres sería insufrible.
que las pequeñas criaturas son inútiles y que el tiempo del embarazo es solo tiempo perdido. Al día siguiente, una comadrona amiga de la madre llegó a visitar a Luisa. Después de varios días en cama, la infeliz joven se levantó aún más pálida y débil de lo que era antes. A los 3 meses, un hombre se apiadó de ella e intentó curarla física y moralmente. Sin embargo, la última conmoción había sido tan fuerte y violenta que Luisa murió a causa del aborto. Su madre la sobrevivió. Solo Dios sabe cómo y por qué. Toda esta historia se agolpó en mi cabeza mientras observaba los utensilios de plata. Parece que me perdí en mis propios pensamientos, pues de pronto no había nadie más que yo en la habitación y un vigilante que cuidaba desde la puerta que no tomara algún objeto sin avisar. Me acerqué al preocupado hombre y le pregunté: «Caballero, ¿podría decirme el nombre de la persona que solía vivir aquí?» Era la señorita Margarita Gutiérrez. Yo la había conocido de nombre y de vista. ¿Cómo es posible? ¿Ha muerto Margarita Gutiérrez? Así es, señor. ¿Cuándo sucedió? Hace 3 semanas, me parece. ¿Y por qué motivo está permitido entrar a la casa? Los acreedores han considerado que esto podría aumentar la venta. Si las personas tienen la oportunidad de ver y sentir las telas, los muebles, cada cosa, pueden sentirse estimulados a comprar. Entonces, ¿Margarita tenía deudas? Oh, sí, señor, muchas. Pero la venta las cubriría. Así es, y aún sobrará. ¿Y a quién le correspondería el sobrante? A su familia, por supuesto. Oh, vaya, tiene familia. Parece ser que sí, así es. Muchas gracias, caballero. Ya tranquilo sobre mis intenciones, el guardia se despidió y yo salí del lugar. Pobre muchacha, dije consternado al entrar a mi casa. Su muerte habrá sido muy triste, pues en este mundo es difícil contar con amigos, más cuando en su mundo no se cuenta con buena salud. Aún a mi pesar, sentí mucha compasión por ella. Esto podría parecer incomprensible para muchas personas, pero mi empatía con las cortesanas es infinita. Ni siquiera me tomo la molestia de justificarla. En cierta ocasión, al ir a tramitar un pasaporte a la prefectura, alcancé a ver en una de las calles contiguas a una joven sujeta por 2 policías. No tengo idea de lo que la pobre habrá hecho, pero lloraba inconsolablemente, mientras abrazaba a un bebé de apenas unos meses, de quien la separarían con el arresto. Desde ese día, no he podido sentir desprecio por ninguna mujer, tan solo al verla.